Ya estamos al aire, eso nos dicen por el interno, ¿cierto? Nuestro querido Manuel Marambi, que está ahí en los controles. Les damos la más cordial bienvenida a todos, a todas, a todos. Este es nuestro segundo conversatorio en vivo, ¿cierto? Sobre estas jornadas de escucha, de aprendizaje que hemos definido hacer desde la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, FUAN, ¿cierto? Y es nuestro segundo conversatorio en vivo y estamos en estas jornadas para hablar sobre el proceso constituyente, participación ciudadana, derechos humanos y neurodivergencia. Y hoy día, ¿con quién estamos? Estamos muy, muy, muy contentas y honradas porque estamos con Dianey Sierralta. Ella es abogada, acá tengo una reseña de ella y tengo un torpedo, ¿cierto? Dianey eh, Sierralta Aracena, ella es presidenta de la Fundación Nelly Sabel, es abogada, magíster en gestión educacional, profesora además de educación general básica, además es profesora de educación especial. Actualmente es presidenta de la Fundación Nelly Sabel, ¿cierto? Y abogada en el Centro de Apoyo a Personas Sordas, CAPS. Bueno, es lideresa sorda en temáticas asociadas a los derechos humanos y educación en discapacidad, con gran experiencia en el área de educación especial, así como en lengua y cultura de personas sordas. Formó parte de las mujeres sordas que lideraron el proceso del proyecto de ley de lengua de señas en el Congreso, y es la primera persona sorda en Chile en obtener título de abogada, así que aplausos máximos para Vianney, es un Falta orgullo todavía, pero también. sí, estamos. Es, Vianney, eres una mujer de estos tiempos poderosos, ¿cierto? En que vaya cuántas barreras de exclusión tenemos que ir sorteando, además las mujeres, así que nuestra admiración total hacia ti, grandes aplausos por el momento en el que estás, ahí nos vas a ir contando con más detalle, pero queremos agradecer a quien ya están viendo también en pantalla, que es Ángela Morales, Jefelín, ¿cierto? Ángela, muchísimas gracias, ella es intérprete en lengua de señas chilena, es un apoyo crucial, siempre que ya sabemos que nuestra comunidad está habituada, ¿cierto?, a ver lengua de señas en todas nuestras transmisiones en vivo, porque tenemos que tener esta cultura de respeto, ¿cierto?, neurodivergente. Y bueno, y en los controles, ya lo saben, está Manuel Marambio, él nos ayuda a que toda esta magia de la internet salga todo bien, así que vamos, pensemos que va a andar todo bien. Bueno, y como les decía, es un honor estar con Vianney. Bienvenida, Vianney, a esta conversación, porque ya partimos en una primera instancia, ¿cierto? En nuestro primer conversatorio con un abogado constituyente que nos permitió empezar a ingresar como al marco general de toda esta gran temática del proceso histórico en el que estamos. Pero para nosotras en FUAN es un honor poder hablar contigo, Vianney, y que tú nos cuentes desde tu propia experiencia también de vida, ¿cierto? Cuán importante es el proceso histórico en el que estamos actualmente y tratar de ver tu mirada también del proceso constituyente en este marco de derechos humanos, pero también desde esta vereda tan importante de la ciudadanía que enfrenta situaciones de discapacidad, grado de dependencia, diversidad funcional o neurodivergencia. Partamos hablando de eso porque nos interesa muchísimo escucharte, ¿cierto? Bueno, primero dar las gracias por invitarme a esta reunión, a este encuentro. Yo de verdad me siento como que me dan un regalo lindo de poder conversar especialmente con las mamás, con los profesionales, con las personas de FUAN, de la fundación, y también con las profesoras, las mamás del grupo de ASPAUT, que este grupo también nos estuvimos encontrando hace poco tiempo en un concurso de cortometrajes. Maravilloso grupo de personas entusiastas, luchadoras, admiradoras. Bueno, para empezar a conversar del tema del proceso constituyente, es importantísimo para mí decir ahora y ya que estamos viviendo un tiempo muy, muy, muy relevante. Estamos viendo que hay como todo un histrionismo social. Estamos viendo que se está hablando de los futuros constituyentes, se está hablando de las personas que van a escribir la nueva constitución, y también nosotros, nuestro grupo, el de las personas con discapacidad, de las personas sordas, de las personas neurodivergentes, de toda esta diversidad que es nuestro grupo, también estamos preocupados y también estamos como viendo qué va a pasar con nuestra comunidad.
porque lamentablemente nosotros lo sabemos que a pesar de que somos 2.836.000 personas, 2.836.000 personas, siempre quedamos atrás, digamos, en estas como discusiones, quedamos atrás en cuanto a propuestas. Ahora hay un punto que es muy importante, que los constituyentes se van a definir por distritos, pero el trabajo que hacemos las comunidades de personas con discapacidad, las mamás, los papás, los grupos, nos siempre solemos reunirnos entre nosotros, ¿cierto? Creamos una comunidad nacional, también regional, también comunitaria, pero las luchas, nuestras convocatorias siempre son de un carácter más nacional. A mí me está preocupando especialmente el tema de cómo vamos a hacer que nosotros también estemos representados, también tengamos una persona mandatada en ese proceso constituyente, que tengamos un mínimo de personas con discapacidad que sean capaces, porque no basta que sean personas con discapacidad, tienen que ser personas con discapacidad, personas sordas o personas neurodivergentes, muy fuerte, con un carácter muy claro, con un conocimiento específico de los derechos humanos de las personas con discapacidad, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Convención de los Derechos del Niño. Y este mandatado constituyente, persona con discapacidad, debe tener una fortaleza de carácter muy fuerte para pararse y decir a este grupo, a los 154 constituyentes, que sean sus pares, y de decirles: hey, nosotros también existimos, nosotros también estamos viviendo este proceso social, nosotros también hemos vivido la desigualdad, la falta de protección social, la falta de acceso para la participación democrática en los procesos, sobre todo cuando tratamos de lograr, por ejemplo, en los proyectos de ley. ¿Cuántos? Solamente quienes estamos en las organizaciones de personas con discapacidad sabemos que es un trabajo que no se termina nunca. Nunca pareciera que este trabajo siempre va a ser un horizonte sin final. Deney, nos encanta escucharte porque además tenemos que contarle a toda nuestra comunidad. Recordemos que esto está siendo grabado, así que mañana lo vamos a compartir además desde nuestro canal de YouTube. Para las personas que no están con mucho tiempo para verlo ahora, no se preocupen, después le pueden poner play y lo vuelven a escuchar y lo comparten. Porque además es sumamente interesante escuchar a Yanei, porque además Yanei tienes que contarnos que estás de candidata a constituyente. Candidata independiente por lo demás. Y bueno, en la región de Antofagasta está el año pasado, para el 18 de octubre, nos juntamos un grupo de personas. Estas personas, habían muchos estudiantes que aprendían lengua de señas, habían algunos abogados, habían estudiantes universitarios, habían personas diversas que nos empezamos a juntar en la ciudad de Antofagasta y a conversar sobre estos procesos constituyentes. Y ahí fue como la primera vez que yo sentí que había un grupo que nos decía: oigan, ustedes también deben venir y estar acá. De hecho, cuando empezamos los cabildos, cuando empezamos las reuniones de este grupo de personas, muchas personas de las marchas, dijeron: bueno, ¿y qué pasa con las personas sordas? Nosotros decíamos: nosotros también estamos aquí. Entonces empezaron a decir: hoy tenemos que instalar en nuestro trabajo, en nuestro programa, los intérpretes de lengua de señas. Y todo ese proceso fue muy rápido, muy bonito, bueno, hasta que lo detuvo la pandemia. Yo creo que a todos nos pasó lo mismo, que todas estas como reuniones, cabildos. Y de ese grupo, es un grupo de personas independientes, no es un grupo de partidos políticos, ¿no? Somos personas comunes y corrientes que empezamos a juntarnos, y desde, por supuesto, desde nuestro saber, de nuestras como profesiones, empezamos a mostrar lo que pensábamos, lo que nos pasaba, y ahí se generó un movimiento que llamamos Movimiento de Independientes del Norte. Hasta ahora han sido los únicos, las únicas como organizaciones independientes que han entendido la temática de la discapacidad, que han entendido la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que han entendido el artículo 29 y que no nos ven, por ejemplo, como una precandidata por la discapacidad o porque yo solamente valga por el cupo.
Realmente a mí me han honrado con su respeto al decir que soy una candidata completa, que tenemos todo. Así que ellos empezaron un movimiento. Obvio digo precandidata porque no va a ser fácil. Nosotros queremos tratar hasta el final, mantener una lista independiente, ser un grupo independiente. Y eso significa que el proceso que se viene ahora es complicadísimo. Como tú sabes, recién hoy se suponía que el servicio electoral, el CERVEL, iba a habilitar el sistema para que las personas que apoyaran a los independientes empiecen a firmar, porque para yo poder presentarme como candidata voy a necesitar 360 firmas solamente para una candidata, eso sin contar las firmas que necesitan los otros miembros de la lista. Y ese proceso se demoraron mucho, se han tardado mucho, quedan 28 días, imagínate, el 11 de enero ya tenemos que tener listas las firmas, quedan 28 días y todavía no se habilita el sistema. Entonces, la misma estructura, el mismo sistema del Estado nos está poniendo barreras para que no podamos participar en este proceso como independientes 100%. Entonces, eso está complicado, pero igual nosotros vamos a darle la batalla. Ayer conversaba con un activista que es Pablo Celes de La Voz Propia, y él contaba y decía, bueno, hablábamos y decíamos lo que tenemos que hacer. A mí me gustaría mucho que las mamás, los profesores, la gente de Juan, que vamos a tener que hacernos campañas entre todos. No importa que, por ejemplo, tú estés en Valparaíso, que Pablo esté en Santiago o que yo viva en Antofagasta. Igual vamos a tener que ayudarnos unos a otros y promocionarnos para que por último haya un constituyente que sea mandatado, persona con discapacidad, y que participe en el proceso. A mí me daría mucha pena que no hubiera ninguna persona con discapacidad en el proceso. Y es una cosa súper paradójica porque somos más las personas con discapacidad, 2.800.000, que las personas de los pueblos originarios. Yo digo que tienen derecho a sus escaños, tienen 17 escaños y nosotros no tenemos asegurado ningún escaño, ninguno. Vamos como candidatos con voto igual que todos los demás. Es complicado. Justamente, totalmente de acuerdo. Aplaudimos tu candidatura, Vianey. Aplausos para tu candidatura. Es una candidatura valiente, además, así que cuenta con todo el apoyo de Juan. Este conversatorio también es para eso, es para dar a conocer, para que hagamos red, siento. Es algo que sentimos que es muy importante. Y tienes toda la razón, porque se sigue discutiendo esto del 5% de personas en las listas para constituyentes, pero es una discusión que aún sigue en la sala del Senado, ha pasado de comisión a la sala, de la sala a comisión, y aún no se resuelve, y es terrible, tú tienes mucha razón, que quedando tan pocos días para la inscripción de las candidaturas, aún no se resuelva esto. Vianey, ¿las firmas se van a poder inscribir digitales o tienen que ser presenciales? Si alguien quiere firmar por ti, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sí, sí, para los independientes poder dar los patrocinios, los apoyos, se va a permitir que tú puedas entrar a la página web del CERVEL y que puedas entrar y ahí buscar al precandidato, buscar su nombre, y con la clave única tú le puedes dar tu apoyo, tu firma, para que cuente como uno de las 360 firmas. Ahora lo que sí, la exigencia es que la persona que firma también debe ser independiente. O sea, por ejemplo, no puede firmar una persona de un partido político, ¿sí? Y la segunda exigencia, obvio, es que sea una persona que pueda votar dentro del distrito en el cual tú estás postulando. Por eso yo digo que es muy importante que nosotros, las organizaciones de personas con discapacidad, movamos nuestras redes de contacto. Por ejemplo, yo estoy segura que ustedes tienen un trabajo en red con las mamás, los profesores, los profesionales que trabajan con niños del espectro autista en la región de Antofagasta, que tienen esta neurodiversidad. Entonces ahí podemos irnos pasando el dato y decir, yo lo que estaba pensando, por ejemplo, yo me preguntaba,
Tú imagínate que en la región de Antofagasta hay, según la ENDISC, la última del 2017, que muchos dudamos que esté bien hecha, pero pongámosle el caso que la ENDISC es válida, pongámosle el caso, la ENDISC del 2017 dice que en la región de Antofagasta tenemos más o menos 34.000 personas con discapacidad. Las personas que han logrado ser diputadas logran votos por 20.000, por 14.000 votos, por 25.000 votos. Imagínate tú si todas las personas con discapacidad de la región de Antofagasta dijeran, vamos a votar por la abogada sorda, porque ella tiene un carácter fuerte y ella no va a aguantar nada, se va a parar y va a reclamar, reclamar. Imagínate, si lo vemos así con esa mirada como utópica, nos damos cuenta de que es posible tener un representante constituyente. El problema es que las personas con discapacidad han sido tan marginadas de la información, tan marginadas de la accesibilidad, que cómo podemos lograr que tengan una mayor como participación política en este proceso. Comprendemos y empatizamos totalmente contigo, Vianey, porque además cuando tú mencionas a toda esta cantidad de personas, más de 2.800.000, ¿cierto? Y tenemos que decirlo porque estamos acá en FUAN, ahí no está considerada la ciudadanía autista. Imagínate que aún no tenemos un catastro de personas autistas en Chile. Entonces, claramente es la desigualdad por sobre la desigualdad. Para nosotros es algo muy, muy brutal también de vivir, y para quienes, como en lo personal, yo que soy mamá de 3 hijos autistas, quienes abrazamos la neurodivergencia, también es muy brutal. Entonces sí, de todas maneras, nos hacen algunas preguntas, VNA, ahora las personas que están conectadas. ¿Se puede firmar por varios candidatos si yo entro a CERVEL con mi clave única? ¿Puedo firmar por más de un candidato como tú, independiente para constituyente? ¿Y puede ser además de otro distrito? No, no. No, solamente puedes firmar por el candidato independiente que tú apoyas en tu distrito y solamente por uno. Obviamente no podría haber como duplicación de firma. Y una vez que tú lo firmas ya no puedes cambiar de opinión. O sea, después, ay, me arrepiento, lo cambio, no. Deben que irse a la segura con la primera. Ahora hay algo importante que tú me dices. Recién estábamos hablando de los niños de la neurodiversidad, ¿cierto? Y sabes tú que estuve pensando precisamente en esto, investigando también, haciendo la tarea. Te quería comentar, por ejemplo, que también podemos tener potenciar muchos jóvenes que se encuentran dentro del mundo de la neurodiversidad, que se encuentran dentro de lo que se llama el espectro autista. Nosotras, dentro de lo que me incluyo, en el departamento de evaluación y medición, para dar la PSU y ahora la nueva PTU, la prueba de transición para el ingreso a la educación universitaria, hace como 4 años atrás empezamos a trabajar un equipo de profesionales en el TEMPRE para lograr de que puedan haber ajustes, que se pudiera hacer más accesible la prueba para los estudiantes de la neurodiversidad. Y fíjate que incluso se tomaron decisiones, por ejemplo, que pudieran dar la prueba en salas despejadas, sin distractor, sin ruido, sin elementos que pudieran, como digamos, perjudicar el proceso de su prueba. Y me gustaría mencionar que dentro de nuestro trabajo, hoy día conversaba con mi colega, ha sido interesante la evolución de los estudiantes TEA, porque el año 2018 44 estudiantes dieron la prueba y 43% estaba habilitado para postular. Y fíjate que en el proceso del 2020, el que vivimos a comienzos de este año, 185 estudiantes con el trastorno de espectro autista pidieron los ajustes y dieron la prueba, y el 52% logró un puntaje habilitado para poder estudiar. Entonces eso te muestra
de que cuando nosotros hacemos una lucha, un trabajo en equipo, una adaptación, podemos tener mejores expectativas. Imagínate, hace solo 3 años atrás, solo de 44 niños pasaron a 185 jóvenes que fueron a hacer la prueba y más de la mitad logró estar habilitado con un puntaje para ingresar a la universidad. Y eso le puede dar mayores esperanzas, en este caso a las mamás que están luchando, digamos, por los derechos y a los mismos jóvenes. Y eso les quería decir. Hay que empoderar a los mismos jóvenes para que se hagan parte del proceso y de las luchas. Lo que se nos viene ahora es que ustedes deben asumir que la educación superior no puede estar restringida, limitada, porque ahora lo que están haciendo las universidades es limitar las condiciones y el acceso a determinadas discapacidades. Por ejemplo, si yo tengo del año 2020 un 52% de alumnos que se encuentran dentro del espectro autista con un puntaje habilitado para ingresar a la universidad, y al mismo tiempo la Universidad Católica, por ejemplo, pone limitantes o condiciones al acceso a, ¿qué? A determinadas discapacidades, solamente pueden entrar discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad motora, intelectual no, neurodivergencia no, o a determinadas carreras te dicen, ay, pero pueden entrar a la carrera de, no sé, pues de historia, de ciencia, esta. No pueden entrar a otras carreras. Entonces, esa es la tarea que se viene ahora, porque los niños están logrando buenos resultados, pero esa igualdad que debe, ese derecho al acceso a la educación superior, acuérdate, la Convención de los Derechos del Niño dice el derecho a la educación superior, la igualdad de condiciones. Entonces, si todos los otros demás niños pueden elegir la universidad, pueden elegir la carrera, ¿por qué, por qué los niños que están en el espectro no? ¿Por qué les decimos no, esta universidad dice que no puedes acceder a pesar de que tengas puntaje? Entonces son cosas que tenemos que discutir. Y es una de las cosas que me impresiona y también tiene que ver con este proceso constituyente. Si no nos juntamos todos y hacemos una fuerza para reclamar y cambiar el sistema, no lo vamos a lograr. Ay, sí, qué inspirador escucharte, Yanei, porque eres muy asertiva también en tu análisis. Tiene mucho que ver también con lo que nosotros en FUAN evidenciamos. Recuerda que tenemos una integrante en nuestro equipo que es Aileen Falk. Ella es estudiante universitaria, ella es mujer autista. Entonces, claramente que estamos palpando nosotras en la Fundación FUAN, en el día a día, las barreras de exclusión que hay que ir sorteando. Y no debiese ser así, porque es un pleno derecho, ¿cierto?, el poder desarrollar el máximo las capacidades, más aún si tienes la oportunidad de desarrollarte en la educación superior. Pasa lo mismo con la inclusión laboral. Pero a ver, lo has mencionado varias veces. ¿Qué pasa con este marco, cierto, de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad que ratificó Chile el 2008 ante Naciones Unidas? Hay todo un marco legal, hay todo un articulado y el Estado chileno no cumple, ¿cierto? Estamos en falta grave. Entonces, ¿qué debiésemos, cómo lo ves tú? ¿De qué manera abordar esto para que no caigamos otra vez en esto de ley, letra muerta de la ley, ¿cierto? Y que no tengamos que vernos en la necesidad de tener como una especie de ley de garantía para ¿qué nos va a asegurar que de una vez por todas haya cumplimiento y respeto total de esos derechos que ya están consagrados y ya están ratificados por Chile, pero no obstante eso, no se respetan y se vulneran? Mira, en primer lugar, lo importante es que tenemos que entender, es esencial que lo podamos entender. Mira, primero tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿ya? La misma convención dice que va a haber un comité que se va a reunir, que cada 4 años va a pedir al Estado de un informe que diga hasta dónde está el cumplimiento. Y ese mismo comité pide que las organizaciones de la sociedad civil emitan también sus informes, porque obviamente el Estado lo pinta bonito, que cumple todo, entregan como 30 libros gordos así, de lo maravilloso que es la inclusión en Chile.
Y los que pueden, digamos, mostrar la cara B del asunto son las organizaciones de personas con discapacidad. Y lo que a mí me parece muy raro, muy preocupante, es que en Chile hay más de 2000, más o menos 2.900 organizaciones de personas con discapacidad para o de personas con discapacidad. 2.900 es el catastro que tiene el Senat. Pero sabes tú que cuando tuvimos que hacer el informe, la lista de cuestiones y mostrar cómo estaba el cumplimiento por parte del Estado ante la ONU, la revisión fue este año, en el mes de julio. Y solamente yo conté organizaciones de personas con discapacidad, de o para personas con discapacidad, solamente participamos 8 organizaciones. Nosotros participamos 4 organizaciones. La verdad, sí, supimos a un tiempo tardío, tuvimos como 2 semanas para escribirlo como rápido, porque tampoco hay una información que nos esté llegando, ¿cierto? Pero el tema es que cómo es posible en un país donde hay 2.900 organizaciones civiles que trabajan con la discapacidad, no estemos atentos. Nosotros sí participamos. Nosotros éramos 4, más otras 4 organizaciones de personas con discapacidad presentaron informes. Pero ¿dónde están los otros 2.850? No sé, ¿dónde están las otras organizaciones? ¿Por qué? Porque la única manera que nosotros podemos presionar al Estado para el cumplimiento es también evidenciando nuestros informes, informando la falta de cumplimiento a la ONU. Eso es en el ámbito internacional. Ahora, desde el punto de vista nacional, yo conozco que hay mucho trabajo de distintas organizaciones que han estado haciendo esfuerzos para lograr que la convención se vea, se evidencia su aplicación en la norma interna. Por ejemplo, está el trabajo de las organizaciones que están trabajando para tener un mejor proyecto para lograr la capacidad jurídica por el artículo 12 de la Convención. También está el grupo de las mamás y de las cuidadoras, ¿sí?, de niños y niñas con discapacidad, que también han estado trabajando y su proyecto de ley ya está en segundo o tercer trámite constitucional. Y también estamos nosotros, las organizaciones de la comunidad sorda, que en mayo del 2018 presentamos nuestro proyecto de ley para que se reconociera la lengua de señas chilena. La lengua de señas chilena en Chile no está reconocida como una lengua, para que se respetara la lengua de señas chilena como una lengua primaria, natural y biológica para los niños sordos, para que la lengua de señas chilena sea enseñada por las personas sordas en forma prioritaria y para que la lengua de señas chilena sea usada por los servicios públicos del Estado. Nada de eso existe en nuestra norma interna. Y eso lo empezamos hace 2 años atrás. Y ahora, hace como 1 o 2 semanas atrás, está en tercer trámite constitucional, se aprobó en forma general en el Senado y ahora va a la revisión particular en educación, en la Comisión de Educación. Imagínate, son 2 años, casi 3 años, y el problema es que nosotros, la sociedad civil, lo hacemos, esta lucha de la sociedad civil es voluntaria, sacamos de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestra incidencia, porque si no nos movemos nosotros, no se mueve nadie. Entonces, tú lo que ves es que a nivel de Congreso pasa lo mismo que pasa con todos los otros temas, donde sentimos que estamos como que nos miran en menos, como que nos dan la lata, como que los proyectos no avanzan, que pasan 2, 3 años en donde un niño podía haber entrado a primero básico, ese niño ya va pasando a cuarto y sigue con el derecho a su lengua de señas chilena vulnerado, ¿cachai? A pesar de que la convención lo dice en el artículo 5, en el artículo 9, en el artículo 21, en el artículo 3, por más que la convención lo diga. Yanei, toda esta vulneración de derechos permanente, sistemática, en que tantas personas
en situación de discapacidad, condición, como en el caso del autismo, grado de dependencia, en fin, se han visto enfrentadas a una situación como de sobrevivencia. Han tenido que ser ingenieros ¿cierto? Con ideas insólitas para poder ir superando cada obstáculo que la sociedad va imponiendo. ¿Cómo ves tú todo este proceso histórico en el que estamos ahora, constituyente, en el mediano plazo? Si avanzáramos, seamos positivas, y si avanzáramos en un reconocimiento constitucional y en un reconocimiento también del Estado respecto de su rol y de su falta, aquí podríamos enfrentar también una situación como compensatoria. ¿Cómo lo ves tú? Yo a veces lo veo, y esto es una reflexión que hemos tenido en el equipo de FUAN, y por eso me atrevo a preguntártelo acá, como la ley Valech que hubo después de la dictadura, ¿cierto? Como de reparación, cuando hay violaciones a los derechos humanos, los estados se levantan, hacen un punto de inflexión, le hablan al país, el Estado pide perdón por los errores cometidos y se implementan acciones reparatorias para avanzar en una forma distinta, ¿cierto? Y respetuosa. ¿Cómo ves tú eso? ¿Debiésemos pensar en tener un punto de inflexión así de importante, así de serio? ¿O si avanzamos de manera positiva en un proceso constituyente, vamos a dar vuelta a la página un día en Chile y el día siguiente, o hoy todos los derechos humanos están siendo respetados, a contar de hoy está todo bien? ¿O realmente necesitaríamos ese punto de inflexión? ¿Cómo lo ves tú o qué reflexión has hecho tú al respecto? Bueno, lo primero que es importante que entendamos es que todo pasa por la Constitución. Todo pasa por la Constitución. ¿Por qué motivo? Cuando Chile ha firmado, ha ratificado los tratados internacionales de derechos humanos, lo que ha hecho también es en distintas convenciones, pero particularmente en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, uno de los artículos del 34, por ahí en adelante, señala de que debe existir en el Estado un mecanismo autónomo, una institución autónoma que se responsabilice de la defensa de esos derechos, ¿sí? Y eso en Latinoamérica es conocido como la Defensoría del Pueblo, o también es llamado el Ombudsman. Ombudsman. ¿Qué significa? Que si existe esta organización autónoma que tenga un grupo o un estamento de derecho en el cual se pueda incidir en el Estado para decirle que se están vulnerando los derechos humanos, esa institución autónoma no existe en Chile. Es verdad que algunas organizaciones han querido darle ese carácter al Instituto Nacional de Derechos Humanos, sin desconocer la lucha que han tenido los abogados y las personas que trabajan ahí. Lamentablemente, a nivel de autonomía, de directorio, de presupuesto, que se ha separado de la incidencia gubernamental a nivel de cabeza, de cúpula, sabemos que no es un organismo autónomo. Ya lo vimos el año pasado con declaraciones que tuvo el director cuando hubieron vulneraciones de derechos humanos en las marchas. Y ahí nos dimos cuenta que la forma a nivel de cúpula del Instituto Nacional de Derechos Humanos no es la que debería tener el ombudsman. Y lo primero, yo pienso que en este proceso constituyente, una de las tareas que hay que poner ahí es la existencia de la Defensoría del Pueblo. En nuestra Constitución debe existir esa Defensoría del Pueblo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que nosotros ahora tenemos que pensar, que tenemos que empezar a pensar en la Constitución que se viene, y que este razonamiento signifique no solamente el poner el constituyente para que nos pongan reconocimiento de las personas con discapacidad. Chao, se terminó el cuento. No, no es así. Si tenemos un constituyente, una persona constituyente que esté allí en este proceso, este constituyente debe decir que la discapacidad es transversal a todos los temas, es transversal al acceso a la salud, al acceso a la educación, al acceso a las pensiones.
Entonces, es muy importante de que consideremos y evaluemos también que usemos el derecho comparado. Por ejemplo, a mí me gustó mucho leer la Constitución ecuatoriana. La Constitución ecuatoriana, por ejemplo, en el artículo 35 reconoce a las personas con discapacidad como personas dentro de los grupos prioritarios. Eso es importante. También reconoce en el artículo 42 la necesidad de asistencia, los apoyos, ¿sí? Eso es importante, sobre todo para las personas que están dentro de lo que es la discapacidad intelectual. También reconoce la obligación de otorgar la accesibilidad, el apoyo en educación. El artículo 47 es el más interesante de todos porque declara todos los derechos de las personas con discapacidad, todos los derechos. 12 derechos que están estipulados, que bien podrían estar ahí las 12 demandas que tuvieron las personas con discapacidad el año pasado, cuando hicimos las marchas el 3 de diciembre, que se levantaron 12 demandas, perfectamente pueden estar ahí en la nueva Constitución. Y finalmente, un aspecto interesante, el artículo 49 de la Constitución reconoce el trabajo, la labor de las mamás y de las cuidadoras. De hecho, les da una pensión reconocida constitucionalmente, una seguridad social reconocida constitucionalmente. En este minuto en Ecuador, la mamá que es cuidadora también percibe una pensión de discapacidad aparte de la que percibe el hijo. Eso es importante porque se le da valor a las cuidadoras. Súper interesante lo que nos cuentas de Ecuador. Yo te traía unos datos de México, porque en México hay un debate hoy, bueno, a todo esto, en México hace 10 días se aprobó una ley de autismo, sumamente interesante, que ya vamos a estar difundiendo por las redes de FUAN, los alcances que tiene, pero muy interesante, pero actualmente en México hay un debate por las elecciones de diputaciones que van a tener el 2021. Y el Instituto Estatal Electoral levantó un debate sobre los derechos políticos electorales de las personas con discapacidad y que enfrentan algunas barreras, porque hicieron un foro virtual y las conclusiones fueron que las barreras que enfrentan son estereotipos o prejuicios por los que se cree que no tienen capacidad de liderazgo. Error. Otra barrera, falta de más y mejores puentes de comunicación. Otra, inadecuada infraestructura e incluso violencia política en función de una discapacidad psicosocial real o percibida. Mira qué interesante. Entonces, como conclusión, ellos decían, hay que adquirir mayor conciencia de capacidad jurídica, dignidad y aptitudes de personas con discapacidad para que logren acceder a funciones públicas como representantes electos. Entonces, también, ¿tú crees que es interesante que nos vayamos nutriendo de las experiencias de otros países? Porque a veces podemos pensar que hemos enfrentado tanta violencia, tanta vulneración de derechos, que vamos a pensar que esto va a ser algo imposible o difícil de acceder, pero no, porque hay otros países que ya están dando pasos. Sí, sí, es importante porque lo importante de las experiencias de otros países es que ya van como decimos en Chile, nosotros vamos y ellos ya vienen de vuelta. Es un dicho popular, ¿cierto? A mí me pasó lo mismo, estuve hace como 2 semanas, estuve en una capacitación en España sobre el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, particularmente en el tema de la capacidad jurídica. Y la verdad es que a mí me daba mucha vergüenza estar en ese grupo donde habían abogados, jueces que discutían la aplicación de las leyes de sus países sobre la capacidad jurídica. Ya estaban discutiendo otros temas de tipo administrativo, de cómo se autorizaban, los problemas que tenían ya a nivel judicial, porque, por ejemplo, países como España, como Colombia, ya tienen sus leyes de capacidad jurídica de las personas con discapacidad todas. Por ejemplo, en España ya se discutían 5 tipos distintos de figuras de apoyo, facilitadores, voluntarios, no voluntarios, y era un tema súper fascinante. Y yo decía,
Y el proyecto de ley que se presentó aquí en Chile es malísimo, deberían desecharse completamente porque viene a ser más de lo mismo. O sea, tú empiezas a visualizar las experiencias de los otros países y te das cuenta que estamos pero atrasadísimos. Imagínate, por ejemplo, que el proyecto de ley que tenemos ahora en el Código Sanitario sigue sin permitir la opinión de las mujeres con discapacidad en el tema del aborto por 3 causales. Sigue el Código Sanitario poniendo que el representante decide qué va a pasar con la mujer con discapacidad y la decisión respecto a su cuerpo. Esos temas son interesantes. O sea, el tema de la capacidad jurídica, yo quedé así anodadada, leyendo fallos en Argentina, leyendo fallos en Colombia, leyendo cómo los jueces estaban resolviendo muchas dificultades. Y acá en Chile ni siquiera tenemos una ley, nada. Entonces, una de las cosas que hay que poner en la Constitución, que la discapacidad no suspende ni te quita ningún derecho. Todo ser humano en Chile tiene los derechos. La discapacidad no tiene por qué suspender o quitarte o revocarte tus derechos. Eso es algo que tenemos que tener todos, claro, y es algo que les cuesta mucho entender a las personas. Bueno, parte de todo esto que estamos viviendo en este proceso constituyente, que también levantó tanto interés de participación ciudadana, tantas organizaciones de base, como lo que hacemos nosotras, ¿cierto? Tú, Vianey, con tu grupo en el norte, nosotras en FUAN, y lo que ha hecho tanta gente por tantos rincones de Chile, tiene que ver también con construir una cultura de ser un país que valore su diversidad, su neurodivergencia, ¿cierto? Y que a partir de eso construyamos los cimientos para alcanzar la justicia social, porque finalmente es algo que nos va a hacer bien a todos como sociedad. Hay un dato que nos gusta mucho recordar en FUAN, que dio Naciones Unidas: un país que incluye de manera plena el ejercicio pleno de ciudadanía, ¿cierto?, de personas con discapacidad, logra un incremento de su Producto Interno Bruto en un 2 a 3%. Entonces, nos estamos perdiendo también la oportunidad de crecer más y mejor como país. Y es algo que tenemos que tomarlo con fuerza, ¿cierto? ¿Y qué te parece a ti, Vianey, este debate también respecto del reconocimiento constitucional, que fue algo que se escuchó con mucha fuerza, tú recordabas, en las marchas del 3 de diciembre del 2019, con estos 12 puntos, ¿cierto? ¿El reconocimiento constitucional es algo que, bien nutrido, puede generar efectos poderosos, o corremos el riesgo también de tenerlo como un eslogan un poco vacío, como lo que decías tú, que se declaran cosas de la inclusión, por ejemplo, pero después no pasa nada? ¿Cómo debiésemos hacerlo para que ese reconocimiento constitucional tuviera efectos poderosos? O sea, lo vemos desde el punto de vista que si las leyes más importantes sobre derechos sociales, sobre derechos económicos, y cuando han entrado en un proceso en el Congreso, vemos que se detienen, que se declaran inconstitucionales, que los derechos del consumidor son inconstitucionales, que te dicen que el derecho al agua no puede ser porque no se cumple con un quórum altísimo de 2/3, en donde tú tienes 24 senadores diciendo que el derecho al agua es del país y solo 12 personas dicen que no y gana la minoría. Entonces sí, podemos decir que es importante ponerlo en la Constitución, porque la Constitución es la norma que mandata todas las demás leyes. Ahora lo que tenemos que hacer, lo que conversábamos con las personas, digamos, del movimiento de independientes, era que es cierto que esto es un movimiento ciudadano, pero es muy importante también que haya un grupo técnico, personas que sepan mucho de constitucionalismo, que sepan mucho de leyes, porque está la trampa de la letra chica. A veces creemos, ya nos ha pasado a nosotros las organizaciones con discapacidad, ya nos ha pasado que creemos que está aprobado algo, creemos que ya es ley, y cuando llega la hora de implementarla nos dicen, no, pero es que eso significa otra cosa. Nos pasó a nosotros, las personas sordas, cuando dijeron que la lengua de señas chilena era un medio de comunicación por el artículo 26.
Toda la comunidad sorda, oh, contenta, la lengua de señas es un medio de comunicación, pero cuando empezamos a exigir el cumplir con esta ley, nos dijeron, no, un medio de comunicación no es una lengua. Un medio de comunicación es como la TV, es como el WhatsApp, es como la radio. Oh, ¿cuándo pasa eso? ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de normas, no sabemos de lenguaje jurídico, no sabemos cuántas trampas pueden tener las palabras. Por eso es muy importante que en este proceso los constituyentes, las personas constituyentes, que defiendan los derechos de las personas con discapacidad, de las personas sordas, de la neurodiversidad, sean mandatados por las organizaciones. Es lo que a mí me gustaría sentir. Por ejemplo, si pudiera llegar, yo lo encuentro muy lejano, casi imposible, pero imagínate si se pudiera llegar a ser constituyente, debo tener la obligación de cumplir, de juntarse con las organizaciones y que cuenten por qué no han logrado sus derechos. Lo mismo que dices tú, ¿por qué no hemos logrado los derechos? Si la ley dice que te dijeron qué pasó con el fallo, qué pasó en términos de justicia, y entender dónde podemos ser más inteligentes y ponerlo en la Constitución de una forma que en forma insoslayable se pueda respetar. Eso es lo más importante. No, buenísimo. Qué maravilla escucharte con esa elocuencia. Y además, Vianey, ¿qué opinas tú de esta tendencia que hemos tenido con todo este modelo en el cual social y económico en el que hemos estado las últimas décadas en Chile, que ha habido una tendencia muy fuerte a mercantilizar los derechos, derechos que son derechos humanos, derechos sociales, ¿cierto? ¿Cómo avanzar también en un cambio de modelo en ese sentido? Porque otra vez, la justicia social no puede ser un concepto que quede solo en un eslogan, sino que, ¿cómo ves eso también? Bueno, como decíamos recién, cuando pedimos políticas públicas, ¿cierto?, que deberían como favorecernos a nosotros, a las organizaciones de personas con discapacidad, pensamos que basta lograrlas con el Congreso o con los ministerios, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Lo he visto yo personalmente. Hay un lapso de 4 años de un gobierno que empezamos a creer que logramos cosas y el gobierno siguiente las sacan todas. Entonces lo mismo nos pasa a nivel local. Tienes una gobernación, por ejemplo, que promueve la contratación de intérprete, que promueve personal público que atiende lenguas de señas. Nosotros nos pasó acá en Calama. Hicimos cursos a la municipalidad, a la gobernación, todos aprendieron lenguas de señas, no eran expertos, no eran intérpretes, pero había una toma de conciencia en la atención. Cambia a gobernador, todo este personal para afuera y todo parte de cero de nuevo. Y esto significa que la política pública no está instalada ayer o por parte del Estado. Ahora hablamos de la mercantilización de los derechos, ¿cierto? Entonces, la actual Constitución tiene un marco restrictivo de los derechos sociales. Y esto es transversal también para todas las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque la salud, porque la educación, porque las pensiones significan solamente una elección entre el sistema público y el sistema privado. Por ejemplo, en el ámbito de la Constitución política chilena, en el artículo 19, en numeral 9, dice, ¿el derecho a la salud? No, no tenemos derecho a la salud. Tenemos derecho a elegir el sistema por el cual nos van a dar las prestaciones de salud. ¿Me entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿y ahora la pandemia lo puso en evidencia? Los que estaban en la primera línea, en pie de guerra, enfrentando la pandemia, atendiendo a las personas, fue el sistema público. El sistema privado estaba cerrando las clínicas, los hospitales. Entonces la pregunta es,
¿por qué no podemos tener un sistema universal de salud como el que hay en Reino Unido, en Inglaterra? Tienen un sistema que se basa en los impuestos, se basa en un sistema que está pagado, financiado para todos, desde el más ricachón hasta la persona más pobre se atiende con el sistema universal de salud. Y lo mismo que pasa con las famosas pensiones, no se puede instalar un sistema universal de reparto o gremial u otro que se quiera crear, porque se considere que se vulnera el derecho de propiedad, y eso me duele un poco la cabeza, pero dice, el derecho de propiedad de las administradoras de fondos de pensiones. O sea, nos dicen que la plata es de nosotros, pero no, ¿me entiendes? Y más encima para el retiro, el segundo retiro del 10% dicen, ah, no, pero es que es inconstitucional. O sea, entonces, cada vez que dicen inconstitucional, yo lo único que pienso, la única manera es que la Constitución instale un modelo de un Estado solidario. Hay cosas que son básicas. La pandemia ya lo demostró, porque se te caen todas las empresas, toda la industria, toda la economía, todo ese sistema, este sistema capitalista se te cae por las enfermedades. Basta que un virus chiquitito, todo tierno, haga de las suyas y socava un sistema completo. Y esto, pero ¿por qué esto no pasó en Nueva Zelanda, por ejemplo? Porque la gente, los ciudadanos confían en su gobierno y tienen un sistema de salud que se otorga a las personas. Lo que pasó en Noruega, ¿viste cantidad de muertos en Noruega? Noruega es verdad que pagan unos impuestos de 35% para las personas individuales y a las empresas hasta el 52% de los impuestos. Pero es un sistema de salud maravilloso. O sea, ahí la gente no se te enferma y la gente confía en el gobierno. Está dispuesto a pagar los impuestos porque tiene garantizada la salud, la educación. Entonces, en vez de pensar en forma negativa, ¿por qué no usamos estos modelos si nosotros tenemos un país rico en recursos, pero que los recursos no están invirtiéndose en el país, sino que se están extrayendo y estamos empobreciendo nuestro país con el capitalismo? Hay mucho para hablar en este tema. Muchísimo, muchísimo, porque finalmente cuando hablamos de empatía social, hablamos también del respeto por el medio ambiente, de qué manera nos vamos a relacionar con la extracción de nuestros recursos, ¿cierto? Tiene que ver también con que la economía tiene que estar centrada en los seres humanos diversos que hacemos parte de las comunidades, ¿cierto?, de nuestra sociedad. Entonces, la empatía social es un concepto muy abarcador del que tenemos que empezar a compenetrarnos más. De todas maneras, bien, ahí, vamos como a lo concreto que nos quedan los últimos minutos de este conversatorio. Recordemos cómo es el mecanismo de elección de los asambleístas, en este caso tú que eres candidata, porque hablábamos de los distritos, recordemos que los distritos van a ser igual que los distritos de las diputaciones, ¿cierto? Para que la gente se haga una idea, que elegir a los candidatos para la convención va a ser como elegir diputados, diputadas, diputades. Pero cuéntanos tú también, además, qué desafíos ves tú también para todo este proceso histórico, qué acciones políticas crees tú que son claves hoy de seguir haciendo. Ya nos diste algunas señales respecto de ponernos como en red, ¿cierto? Todos los que vivimos en torno a este mundo de la neurodivergencia, la discapacidad, pero para poder tener una participación ciudadana incidente, efectiva, y que podamos impulsar como sociedad, ¿cierto?, para este momento histórico y que asegure participación efectiva, que es lo que más queremos. Mira, la verdad es que por una parte tenemos lo que es el proceso en sí mismo y otra parte lo que está ocurriendo ahora a nivel ciudadano. En el proceso en sí mismo, para la elección de los 155 constituyentes se va a usar el sistema de Hall. Eso significa que es un sistema proporcional. En otras palabras, tú tienes, por ejemplo, una lista y tienes 6 candidatos. El candidato que gane la mayoría de los votos, todos los votos de esa lista se suman, el candidato que gane la mayoría de los votos. Voy a usar números simples. Por ejemplo, tenemos una lista de 6 y el candidato que gana la mayoría de los votos tiene, no sé, de 10 votos, el que viene de ahí 4, 3, 2, 1.
pero todos esos votos se suman y se empiezan a dividir. Entonces el candidato con la mayoría tiene el total de los votos de la lista, es decir, ponle tú 10.000 votos. Esos 10.000 se dividen por 2 y el segundo queda con 5.000, el tercero 2.500 y así van bajando. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que un candidato fuerte puede arrastrar a las personas de su lista que tengan muy poquitos votos. Famoso fue el caso cuando ganó George Jackson por su distrito. Recuerda que él tenía como 100 y tantos mil votos de sus compañeros, sus dos compañeros tenían 4.000, 5.000, eran los tres peores votados, pero los arrastró por el sistema de Hunt que dividió sus votos con sus compañeros. Entonces, ese es un tema. ¿Cuál es el problema que yo veo? Las probabilidades estadísticas. Es decir, lo más seguro, por ejemplo, en la región de Antofagasta, es que va a existir la lista de, digamos, partidos políticos de la derecha. Lo más seguro es que se van a ir con una sola lista. Después, ahí viene el problema, porque se supone que por esos partidos va a votar el 20% que votó por el rechazo. Se supone, no sé, son cálculos que yo hago, a lo mejor no es así. El problema es que se está dividiendo mucho, se está diluyendo mucho el voto en las listas de la centroizquierda y de los independientes. La centroizquierda por lo menos va a presentar 2 listas más independientes y más los independientes, por ejemplo, independientes no neutrales, más otras listas de independientes. Estamos hablando de que perfectamente pueden existir 8 listas. Entonces, por eso es fundamental concentrar el voto en una persona, concentrar las firmas en una persona, porque si no el voto se va a diluir y eso yo lo veo con preocupación, con mucha preocupación. Ahora tiene que considerar que el 97% de la población que está votando no están partidos políticos. O sea, podríamos decir que el 97% de la población chilena son independientes. El problema es que este 97% de la población es el grupo que ha terminado por insensibilizarse, separarse de los procesos políticos, precisamente porque ya están cansados de estos, digamos, candidatos puestos al dedo de los partidos políticos. Entonces, es por eso que los independientes debemos mostrar una opción distinta que no tiene que ver con partidos políticos, sino que tiene que ver con movimientos sociales. Por ejemplo, nuestro movimiento, el de las personas con discapacidad, aboga por una igualdad, aboga por una participación democrática, aboga para que nuestras personas tengan derechos humanos básicos. No se trata de un tema para nosotros de colores políticos, de izquierda, derecha, para nosotros se trata de derechos humanos básicos, de una vida humana mínima, de un acceso mínimo. Y esas cosas son, eso es lo que nos mueve y nos debe motivar para escribir una constitución para todos y todas. Estamos mandatados para todos y todas. Entonces, es un proceso interesante, pero es preocupante cómo se está haciendo este sistema, es preocupante. De todas maneras, y también preocupa el que si se aprueba esto del 5% de personas con discapacidad en listas de constituyentes, signifique que los partidos políticos salgan como a la cacería de personas con discapacidad simplemente para cumplir con la norma. Entonces, ¿cómo también hacer de este proceso de elección, ¿cierto?, un proceso informado y que además las personas que vayan de candidatas, tal como señalabas tú bien ahí, sean personas que tengan las competencias adecuadas, ¿cierto? Y la empatía necesaria, como la que tienes tú, para esa función pública que va a ser tan, tan crucial para Chile. Sí, es preocupante porque, bueno, primero me preocupa bastante, por ejemplo, cuando se discutía este tema en la comisión en la Comisión Constitución en el Senado, una senadora de la UDI dijo, no, le vamos a bajar al 1% de la participación en las listas porque se nos van a caer las listas. Oye, súper fuerte, significa que la UDI, su partido político, no hay personas con discapacidad. Consideran a las personas con discapacidad, no tienen ni idea de quiénes son las personas con discapacidad de su grupo. Sencillamente no existen. Oye, es súper fuerte, pues.
O sea, estamos diciendo 2.800.000 personas de todo Chile son personas con discapacidad y tú estás diciendo que se te van a caer las listas fuertes. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, obviamente hay partidos políticos que lo que van a hacer es lamentar por una parte el tema de que le ocupen, por ejemplo, de una lista de deseos, voy a tener que ocupar uno para cumplir con las personas con discapacidad. Ahora, yo conozco muchos líderes con discapacidad potentes que si quieren postular o presentarse a la constituyente, también mujeres sordas geniales que están pensando irse nomás a los distritos. Nos cuesta sí porque significa una inversión de tiempo, una inversión también de dinero, una inversión de tu energía emocional en este proceso. Pero si no vamos nosotros que somos No pasa nada. los que sabemos que cómo vamos a animar a las otras personas con discapacidad que saben que tienen las competencias, pero se sienten muy inseguras porque este proceso es muy violento. De hecho, yo misma ya lo he vivido estas últimas semanas, es un proceso violento en donde te ningunean, te dicen que no eres representativo, que acá esto es un movimiento social donde no estamos nosotros, es fuerte y te duele también, pero al mismo tiempo los que ya llevamos tiempo en esto sabemos de que la discriminación, el ninguneo es parte de nuestra vida diaria. Nosotros sabemos que es así, pero por ejemplo, si tenemos una persona con discapacidad de que está dentro del espectro, no la podemos someter a esa violencia estructural, ¿me entiendes? Entonces eso me preocupa un poco que se haga como un ataque, como un ninguneo, o que para los partidos sean simplemente rellenar un cupo, que no sé. Por eso cada una de las personas con discapacidad que entra al proceso como precandidato, como candidato, deben pararse fuerte y debemos trabajar en red, debemos apoyarnos entre todos. Yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, yo te difundo a ti, tú me difundes a mí, y es la forma en que nos vamos a poder fortalecer con independencia. Lo que sí, ojalá estas personas con discapacidad que sean candidatos tengan clara la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tengan claro que son titulares de derecho y que no son sujetos de caridad, de lástima, de andar contando la historia que da pena, que yo sufrí, que la pasé mal, no, esas cosas no, que sepan que tienen que ser personas fuertes, personas con ánimo de poder, digamos, estar en la primera línea de poder estar en este proceso constituyente. Maravilloso escucharte, Dianey, demasiada admiración, y esto lo digo a modo personal y también de todo el equipo de FUAN, de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad. Está todo el equipo ahí conectado, te mandan abrazos, felicitaciones, admiración total por lo que estás haciendo. Es una candidatura valiente, pero también una candidatura imprescindible, necesaria. Te necesitamos en la convención y ojalá que más personas como tú también se animen a dar esta batalla, porque vaya que es difícil, pero si hay algo que evidenciamos las personas que estamos junto a personas con discapacidad o abrazamos la neurodivergencia, ¿cierto? Y por supuesto, personas neurodivergentes, es que hay una lección de fortaleza, de resiliencia, de lucha, de perseverancia. Así es que por eso no vamos a quedar atrás. Es clave lo que dices tú, hacer red, entender que somos realmente una comunidad y que entre todos, todas y todes vamos a lograr este cambio necesario y que es imprescindible para todos, para cada integrante de nuestra sociedad. Así que, Vianey, tus últimas palabras para despedirnos ya cerrando este interesante conversatorio. Te vamos a invitar para una próxima instancia. Nos quedaron Lo que le quiero decir que, que este proceso constituyente va a ser muy complicado, pero si no logramos tener constituyente persona con discapacidad, si no logramos un mandatado que sea una persona con discapacidad, igual nosotros tenemos que hacer esta red, igual tenemos que trabajar en equipo, igual nos vamos a ir a acosar sin parar a estos constituyentes, igual les vamos a exigir que,
se incluyan, no se incluyan en esta Constitución y que sea de forma transversal y que se considere nuestro carácter prioritario, nuestros derechos y las medidas que debe tomar el Estado para con las personas con discapacidad. O sea, igual uno tiene que estar en el proceso de la carrera, digamos, para poder participar, pero si no, igual vamos a ser los más, digamos, como dicen, los que más vamos a estar pinchando, que los que más vamos a estar acosando a los constituyentes y todos los futuros constituyentes que nos estén mirando. Acuérdense de mi cara, soy Vianey Serralta y yo los voy a acosar y los voy a acosar hasta que nos pongan en la Constitución. Así, acuérdense, Vianey Serralta aquí lista para acosarlos para que existamos nuestra Constitución. No, fantástico, fantástico. Nosotras en FUAN también, ya. A veces dice, oh, aparecieron las chiquillas de FUAN. Oh, pero bueno, ahí vamos a estar. Tratamos de estar en el máximo de instancias posibles, en estas trincheras de ideas y de acciones, ¿cierto? Que tenemos que aportar para los cambios tan necesarios que Chile reclama también, que hemos reclamado con tanta fuerza en las calles, y eso ha sido un momento histórico tan importante, sigue siendo un momento histórico. Como dijo nuestro invitado del conversatorio anterior, Jaime Baza, ojalá que estemos a la altura de lo que realmente estamos viviendo como país, para que cuando esto lo recordemos en 50 años más, lo recordemos con orgullo de todo lo que logramos, de toda la lucha que dimos. Bueno, Vianey, vamos a empezar a cerrar este conversatorio. Este ha sido el segundo conversatorio en vivo, ¿cierto?, de la Fundación FUAN, que hemos denominado estas conversaciones del proceso constituyente, participación ciudadana, derechos humanos y neurodivergencia. Estamos cerrando esta conversación con Vianey Serralta Aracena. Ha sido un honor conversar contigo, Vianey. Vianey, vamos a recordar para los que se están conectando recién, ella es abogada, profesora de educación especial además, presidenta de la Fundación Nelly Sabel y primera persona sorda en Chile en obtener título de abogada y candidata constituyente, usted ya sabe, allá en el distrito. ¿Cuál es el distrito, Vianey, allá en Calama? 3. Perfecto. Distrito 3. Distrito 3, ya lo sabe, nosotros dejamos el link del CERVEL, usted ingresa a CERVEL y con su clave única le puede dar su firma electrónica a Vianey. Tenemos que apoyarnos entre todos, todas y todas, esto es algo que necesitamos como país, es por Vianey, pero y es por todas y por todos y por todos también. Así es que maravilloso, Vianey, desde el corazón, muchísimas gracias, cuentas con todo el apoyo de Fundación FUAN, ojalá que podamos tener una próxima conversación pronto para seguir aprendiendo de ti también, y poder conversar también con, ahí te mandan saludos, calameña, de la gran zona norte, viste, con toda la fuerza, y qué hermoso también que los territorios se expresen. Así es que, Vianey, muchísimas saludos gracias. También en Valparaíso, cuando termine el COVID, las voy a ir a ver en persona. ¡Ay! Sí. Excelente, acá Nos te vamos a estar vemos. esperando, el puerto te espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a todos quienes se conectaron también, muchísimas gracias a Angelita que está ahí haciendo lengua de señas tan importante, Manu en los controles, gracias, Angelita. Juan que está ahí detrás también conectadas, y ya lo saben, atención con las redes sociales porque próximamente vamos a anunciar una próxima actividad en vivo. Esto está siendo grabado, así que recuerden, mañana lo van a poder ver en el canal de YouTube, le ponen play, compártanlo, difúndanlo por todas partes. Vianey, un abrazo gigante, muchas gracias. Y también difundirlo a nosotras, ¿sí? Abrazo. Sí, de todas maneras, abrazos. Adiós. Chao, chao, gracias. Nos vemos.